continuamos con la segunda parte del teórico de planificación y programación de obras de arquitectura. Como les había anticipado, en esta segunda instancia vamos a enfocar un formato que los va a ayudar como línea guía para el desarrollo de la guía de trabajos práctico número 3, que la encuentran en la página de la cátedra. Como anticipamos, el objetivo de la planificación y programación es la correcta gestión de los recursos para lograr la ejecución de la obra en términos de calidad, costo y cumplimientos de plazo. Y lo primero que debemos definir es qué se va a hacer, para lo cual ya disponemos de un legajo detallado de cada parte de la obra. Ahora la tarea es saber cómo organizar esa información para poder llevar adelante un plan de tareas. La forma más lógica es dividir la evolución de la obra en etapas. Acá, como podrán ver, ya establecemos un modelo que podría ser utilizado como base para iniciar esta planificación, la cual será adaptada a las particularidades de cada obra. Estas etapas responden a un proceso lineal, el cual, dependiendo de la aceleración de la obra, va a generar dependencias. Estas dependencias generarán superposiciones de etapas, las cuales deberán ser pensadas en forma ordenada a los fines de garantizar la correcta calidad de la concreción del objetivo. Dentro de cada etapa vamos a ordenar en escalas de rubros, tareas y actividades, donde estas últimas van a ser las que tomaremos para asignar los tiempos y recursos necesarios. La información que necesitamos de la obra podemos obtenerla en la planilla de cómputo y presupuesto, la cual deberá ser adaptada a la base constituida por las etapas, teniendo en cuenta la segregación de las tareas para definir las actividades. Y en relación a la programación de la obra de arquitectura, existen básicamente dos herramientas que utilizamos para llevar adelante este método. Por un lado, utilizamos el diagrama de Gantt, el cual está basado en un gráfico de barras superpuesto a un calendario, generando una grilla que nos permite visualizar la duración de las tareas y desde el inicio hasta la finalización y las interrelaciones entre ellas. La lectura es ordenada y clara. Lo que tiene de desventaja es que no nos muestra en primera instancia lo que es el recorrido del camino crítico. Por otro lado, tenemos otra de las herramientas utilizadas para la programación, que es el diagrama sagital, llamado diagrama de redes PERT o CPM. Este diagrama está basado en un esquema de redes, el cual se compone por la vinculación de las tareas en forma esquemática. Esto se desarrolla de manera más manual y ordenada. Las tareas nos van permitiendo visualizarlas relacionadas, conectadas a través de flechas, y en el momento en que se van vinculando podemos obtener claramente cuál es el recorrido del camino crítico. Cuando hablamos de camino crítico, en realidad son tareas críticas, las cuales son las que se remarcan dentro de esta planificación, ya que las mismas son aquellas que no disponen de un margen de demora. Y a este margen de demora lo denominamos a ese tiempo que transcurre entre la terminación de una tarea lo antes posible y su finalización lo más tarde que se pueda. Por lo tanto, este camino crítico es el que nos condiciona la duración de la obra. Comienza con la primera tarea y se va vinculando hasta el final del diagrama. Por lo cual, si necesitamos modificar los plazos de intervención, seguramente serán en estas tareas. Con lo cual, si el retraso se realiza en una de estas, repercutirá claramente en el plazo final de la obra.
En el desarrollo del trabajo práctico vamos a utilizar el programa de Microsoft Project, el cual será explicado en una clase específica. Pero para la utilización de este programa, inicialmente vamos a necesitar una previa información que será elaborada. ¿Y cómo organizamos esta planificación? Bien, lo primero que vamos a necesitar es disponer de la información obtenida del legajo y el cómputo de obra para completar la planilla de tareas. Ahí pueden visualizar un modelo de planilla a implementar, la cual dispone de una primera columna donde estará listado el orden antes explicado de etapas, rubros, tareas y actividades. La segunda de las columnas requiere la asignación de tiempos de duración. Y en función de estos tiempos de duración, primero que nada, merecen la consideración anticipada de las condicionantes que nos permiten tomar decisiones respecto de la disposición de los recursos de acuerdo a cada proyecto en particular. Y en este sentido, es importante tener en cuenta, previo a la planificación, comprender la densidad de los trabajadores de cada tarea, es decir, evitar la concentración de los trabajadores a los fines de disponer de la espacialidad necesaria para la realización de la misma. Tener en cuenta también la rotación del personal. La rotación eleva costos, afecta la calidad y métodos utilizados. Y por último, tener en cuenta también el incremento de la repetición de las actividades. Esto es algo que se recomienda, dada que la organización en función a las especialidades aplicadas a las tareas ayuda a mejorar la definición y la calidad de la obra ejecutada. Y en función de esto podemos luego estimar el cálculo de la duración de los tiempos de cada tarea. Esto tiene que ver con la demora de un operario trabajando a un ritmo normal bajo condiciones tipificadas, sumado a un suplemento dado por los momentos de descanso, satisfacción de sus necesidades fisiológicas y demoras inevitables. Y existe un tiempo teórico que muestra cuánto tardaría en ejecutarse las tareas con un solo operario. Esto es un antecedente que ya disponemos de una bibliografía de alguien que ya realizó de alguna manera el cálculo de estos tiempos. Y en base a la existencia de esta información podemos calcular los tiempos de cada una de las tareas que intervienen en nuestra planificación. A modo de ejemplo, vamos a calcular el tiempo requerido para el desarrollo de 1 metro cuadrado de revoque grueso común. Obtenemos de la tabla anterior, que observamos en la diapositiva anterior, que un oficial tiene una demora de 1 hora para el desarrollo de 1 metro cuadrado de este revoque y un ayudante demora casi la mitad de ese tiempo. Si ya disponemos de la cantidad de metros cuadrados, que en este caso podemos decir que son 25 metros cuadrados, aplicamos la fórmula multiplicando este tiempo teórico por la cantidad de metros cuadrados de cada uno de los recursos y obtenemos el tiempo de demora de cada uno de ellos. Como se puede observar, el resultado para lo que es el oficial son 25 horas y para el ayudante son 13 horas 75, lo cual nos muestra que hay un tiempo improductivo entre el oficial y el ayudante. En función de esto, la lógica nos lleva a realizar un cálculo combinando la cantidad de recursos a los fines de evitar esas horas improductivas, aplicando la fórmula de dividir la cantidad de horas del oficial por la cantidad de horas de ayudante y de esta manera obtener la cantidad de recursos
que nos permiten equilibrar los tiempos óptimos. Por ejemplo, acá tenemos aplicada la fórmula y nos da que disponemos de 1,82 oficial, que equivaldría a 2 oficiales y un ayudante. De esta manera logramos combinar los tiempos y de esta manera no tener tiempos improductivos. Otra de las fórmulas que se pueden aplicar es la fórmula de los tiempos a recursos fijos. En este caso ya disponemos de una cuadrilla. Lo que necesitamos para saber es el tiempo que llevará la tarea en este ejemplo. Suponemos una cuadrilla que está combinada de 2 oficiales y un ayudante. La cantidad de metros son 25, los cuales nos multiplicamos por la ejecución de cada metro dividido los recursos, que son 2 oficiales y un ayudante. En este caso nos da 2 valores diferentes, tanto para oficiales como para ayudante, y el que se obtiene para la utilización es el de mayor número, que en este caso será el de ayudante, que es 1375. Y el último de los cálculos es el referido a recursos a tiempo fijo. Es decir, que necesitamos saber la cantidad de recursos que necesitamos para una determinada tarea. Por ejemplo, tenemos 48 metros cuadrados de revoque, disponemos de 2 días. Sabemos que cada día dispone de 8 horas laborales, que es la jornada preestablecida. En este sentido, disponemos en total, el tiempo total serán 16 horas, la cantidad de metros 48 y el tiempo de demora para lo que es oficial es 1 hora por metro cuadrado. Aplicando la fórmula, dividiendo los 48 metros cuadrados por los 16 horas oficial, obtenemos que necesitamos 3 oficiales. Esta misma fórmula la aplicamos para lo que son los ayudantes y nos da que necesitamos 1,71 ayudantes, es decir, 2 ayudantes. De esta manera obtenemos el dato de la cuadrilla que necesitamos para resolver esta tarea puntual de 48 metros cuadrados, que estará conformada por 3 oficiales y 2 ayudantes. Y retomamos la planilla que estuvimos viendo anteriormente, donde tenemos una primera columna que ponemos el listado de las tareas que ya establecimos previamente, en donde cada una de ellas es analizada en función a los cálculos de las duraciones de los tiempos de cada una, y esto nos permite completar la segunda de las columnas. Ahora vamos a ver cómo completamos las siguientes columnas que tienen que ver con tareas predecesoras, sucesoras, recursos y costos. Relación de dependencia. Acá se establecen la asignación de tareas predecesoras y sucesoras, para lo que se tiene que tener en cuenta que estas dependencias implican que no pueden realizarse la tarea hasta tanto no se haya terminado la anterior, como por ejemplo, no se puede colocar el revoque sin antes realizar las paredes, o bien no podemos realizar las paredes hasta tanto no tengamos los cimientos llenados. A esto le llamamos dependencias obligatorias. Hay otro tipo de dependencias, como por ejemplo dependencias por recursos. Tienen que ver con la disponibilidad de cuadrillas y la imposibilidad que tienen de realizar tareas en simultáneo. Otra de las relaciones tiene que ver con las discrecionales. Son frutos de decisiones de gestiones que pueden tener relación con cuestiones económicas, por ejemplo. Otra de las relaciones de dependencia tiene que ver con factores externos que inciden en el inicio de alguna tarea, como la provisión de servicios, agua o electricidad o la obtención de permisos. Para indicar la relación de dependencia
en la planificación utilicemos las siglas que indican, por ejemplo, FC, fin comienzo, CF, comienzo fin, CC, comienzo comienzo, FF, fin fin. Y continuando con los datos requeridos en la planilla, completamos los recursos necesarios en relación a la cantidad de personas y nos referenciamos a los cálculos anteriores, donde obtenemos los datos de la cantidad de personas que van a estar involucradas en las tareas. Por otra parte, es importante también agregar en esta columna los datos de los recursos materiales y equipos necesarios para el desarrollo de determinada actividad. La asignación de costos es la última de las columnas a completar, la cual se basa en el cómputo y presupuesto ya elaborado en el legajo. Una vez cargados todos estos datos, en las planillas de planificación las trasladamos al programa de Microsoft Project, quien realiza los correspondientes diagramas de barra conectando la información dispuesta, obteniendo resultados de la planificación en una lectura esquemática. Parte del resultado de la planificación es el diagrama de flujo, que nos permite visualizar el dinero disponible a lo largo de la ejecución. Dato sumamente importante para la correcta disponibilidad del capital en cada etapa. Este cálculo de flujos de fondos puede ser emitido con fechas tempranas y fechas tardías, lo cual nos permite elaborar la curva de inversión en cada una de las situaciones. Bueno, y ahora vamos a mencionar los tips para programar, que tiene que ver con prever en lo posible qué complicaciones podrían ocurrir para considerar márgenes por imprevisión u otros cursos de acción como renegociaciones, reestructuraciones de la organización del recurso humano. Dejar aclarado al cliente que toda modificación supondrá mayores plazos y mayores costos. Tener en cuenta que hay actividades suplementarias a las técnicas y que requieren un tiempo de programación y que si bien no están declaradas en el presupuesto, no pueden evitarse, como por ejemplo reuniones con proveedores de materiales, mano de obra, el cliente, organismos de control, entre otras. Considerar al momento de programar si se está haciendo otro u otros trabajos que puedan modificar el desarrollo del proyecto en cuestión, tanto por la carga de trabajos para el equipo profesional como la disponibilidad de operarios. Asegurarse de tener un equipo de recursos humanos comprometido que no abandone el proyecto a la mitad del camino. Acortamiento de plazos. Debido a que por diversas causas la obra puede expandirse en tiempos, el procedimiento más razonable es acortar primero las tareas críticas que produzcan menor incremento en los costos por unidad de tiempo a reducir. Y llegamos a las consideraciones finales, donde decimos que lograr terminar en plazo a los costos y calidad requerida es una tarea compleja que se alimenta de la experiencia constante y es la base para el desempeño profesional exitoso. Con esto llegamos a la finalización del teórico. Muchísimas gracias.